que se incorporó con el estado de alarma para agilizar las contrataciones que tenían que ver con elementos que ayudaran a la administración a desenvolverse o a proveerse adecuadamente para hacer frente a las necesidades, ¿no?, vinculadas a la lucha contra la pandemia o a desarrollar su labor ante, ¿no?, la amenaza y las condiciones que imponía la pandemia, ¿no? En estas acciones de cuenta, Administraciones Públicas, la Consejería, trae 2 nuevos contratos, el valor total es de 60.000 euros y son contratos que venían, lógicamente, a articular, a mejorar el sistema de tramitación de procedimientos de la comunidad autónoma y los sistemas de información corporativos, porque al fin y al cabo la parte de administración electrónica ha sido importante para suplir, pues, las dificultades, ¿no?, de acceso normalizado a ventanilla, pues, lógicamente por las limitaciones a la movilidad y el acceso, ¿no?, a los servicios públicos que impusieron el confinamiento que vivimos, ¿no?, en estas fechas, ¿no? Y en el ámbito de educación también se dio cuenta de una serie de contratos diferentes que suman un total de 20.000 euros que se destinaron sobre todo a la compra de material de protección, ya sea material de protección colectivo, son mamparas, nuevamente para aislar, para proteger a los trabajadores de educación, como también individuales, ¿no?, que son cascos y EPIs, ¿no?, mascarillas. Finalmente, digamos, dando cuenta de los asuntos, también hay que destacar que el área de educación, la consejera de Educación, elevó su consideración y se aprobaron, digamos, un nombramiento a Consejo de Gobierno, porque el otro es un decreto que firmaba directamente el presidente. Que se elevó a Consejo de Gobierno fue el nombramiento de don Fidel Trujillo como director general de personal de educación y el que firmó, digamos, el presidente, aunque lo comentó la consejera para informar al conjunto de miembros del Consejo de Gobierno, fue el nombramiento de don José Saturnino Martínez como director de la Agencia Canaria de Calidad Educativa, ¿no? Ambos, pues bueno, por empezar con la parte del currículum, ¿no? Reseña curricular de don José Saturnino Martínez, pues profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna, ¿no?, y ha tenido siempre una importante, pues, implicación en materias de investigación vinculadas a la equidad y la educación, a temas de la desigualdad. De hecho, participó muy activamente en la legislatura pasada en la redacción del plan de lucha contra la pobreza, ¿no? Y bueno, es una persona, digamos, de reconocido prestigio investigador y ha sido considerado ya no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, ¿no?, habiendo sido entre 2007 y 2011 vocal asesor en el gabinete del presidente Rodríguez Zapatero, ¿no? Por su parte, Fidel Trujillo es maestro, licenciado en Ciencias de la Educación y viene desarrollando la parte de inspector de educación desde el año 92-93, desde el curso escolar 92-93, ¿no? Ha tenido diferentes responsabilidades en la gestión, en el ámbito educativo, y bueno, y tiene la experiencia contrastada para desarrollar la labor no tan importante como es la de director general de personal en la Consejería de Educación. Además de estos temas, que fueron los formales, que constaban en el orden del día, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, lo digo entero el nombre de la consejería porque precisamente vino a reportar al gobierno de una cuestión que tiene que ver precisamente con vivienda, y es una iniciativa de alto impacto, de alta importancia para la comunidad autónoma, muy vinculada también al pacto y al plan de reactivación social y económica de Canarias, y por lo tanto le cedo la palabra para que explique la iniciativa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es para comunicarles que he informado al Consejo de Gobierno cuál es, digamos, la última fase del trámite para la aprobación definitiva del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. He comunicado hoy e informado al Consejo de Gobierno que mañana presentaremos el plan en sede parlamentaria para iniciar el trámite y el proceso de desarrollo de la discusión de este plan en sede parlamentaria, con el objetivo y la previsión dentro del calendario que tenemos previsto de que este plan se apruebe definitivamente por el Gobierno de Canarias en torno
a finales de septiembre, primera semana de octubre. Un plan que he informado al Gobierno que cuesta con una duración de 6 años y con un importe total de 664 millones de euros. El objetivo fundamental de este plan es atender, en primer lugar, a una emergencia habitacional en una comunidad como la nuestra, que hace más de 8 años no se construye una vivienda pública. Y además, como bien explicaba el viceconsejero, está centrado este plan dentro de los objetivos de los programas que va a desarrollar el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias, porque además de esa inversión importante para los próximos 6 años, insisto, de 664 millones de euros, lleva aparejado la creación de empleo tanto directo como indirecto en torno a 28.300 nuevos empleos que vamos a crear en nuestra comunidad, precisamente en el sector de la construcción, en el sector de la edificación y también en el sector de la rehabilitación, que van a ser las dos patas fundamentales de este plan de vivienda. Un plan de vivienda que el objetivo, como decía, era construir nueva vivienda pública en Canarias y tiene la intención final de incorporar al parque público de Canarias 5.971 viviendas nuevas. De esas 5.971 viviendas nuevas, lo que construye directamente el Gobierno de Canarias, porque el resto de las viviendas surgen de los distintos programas que tiene el plan de Canarias, serán 3.634 viviendas que vamos a construir en los próximos 6 años. Esto, como decía antes, va a suponer un nivel de inversión muy importante en nuestra comunidad, en un momento especial en términos económicos y sociales, insisto, en esa doble vertiente de combatir esa emergencia habitacional que tenemos en estos momentos y al mismo tiempo colaborar en un sector tan importante que va a ser protagonista a la hora de producir, como antes decía el viceconsejero, la reactivación económica de nuestra comunidad, ¿no? Por tanto, empezamos ese trámite mañana en el Parlamento de Canarias para culminarlo finales de septiembre, principios de octubre, por tanto, poder empezar a ejecutar este plan de vivienda que, insisto, es un elemento clave dentro del plan de reactivación económica y social que el Gobierno está trabajando, porque es uno de los planes que va a tener una capacidad, una inversión muy importante para los próximos años. Este plan, lógicamente, va a estar financiado año a año con recursos propios de la propia comunidad autónoma, no va a significar entrar en un proceso de endeudamiento de la propia comunidad, por tanto, afrontaremos este plan con recursos de la propia comunidad autónoma y, lógicamente, con los recursos del plan estatal que está en este momento vigente y que culmina en el 2021 y que estamos convencidos que se va a volver a ampliar en los próximos años. Esto es lo que he informado al Gobierno. Mañana, insisto, iniciamos el trámite parlamentario para intentar que este plan entre cuanto antes en ejecución, que es lo fundamental y lo que perseguimos en estos momentos desde el propio Gobierno de Canarias, que, como saben ustedes, la vivienda ha sido uno de los elementos esenciales dentro de la agenda social del Gobierno de Canarias y cumplimos uno de los compromisos de poner en marcha este ambicioso y potente plan de vivienda y de rehabilitación que queremos llevar a cabo en los próximos años. Saben que el inicio de este plan parte del pacto de vivienda que pactamos pasado 12 de marzo, por tanto cuenta con una colaboración, con un consenso generalizado de todos los sectores económicos y sociales de nuestra comunidad, que dieron el empujón definitivo para que hoy tengamos aquí y presentemos mañana este plan de vivienda. El compromiso de ese pacto era que el Gobierno se comprometía en el primer semestre de este año presentarlo en el Parlamento. Lo presentamos mañana y el próximo viernes empezamos la discusión en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, precisamente para iniciar ese proceso parlamentario y, por tanto, tener el plan incluso antes que se aprueben los presupuestos del año que viene. Eso es lo que he informado al Gobierno. A partir de mañana lo haremos en sede parlamentaria. Muchas gracias, consejeros. Y antes de proceder, digamos, a las preguntas, también informarles, como todo en los últimos consejos de Gobierno, se hace un seguimiento también de la evolución epidemiológica de las islas. Sabe que una cuestión que se ha debatido es sobre el uso obligatorio de las mascarillas. Esa es una cuestión que depende exclusivamente de la situación epidemiológica. Se está haciendo un seguimiento de esa situación, forma actualizada, se hace un reporte para poder tomar las decisiones. Y también en esta línea, digamos, destacar dos cuestiones, ¿no? Uno es, se ha reforzado las actuaciones de vigilancia, control en aquellos espacios que estaban dando
mayor problemática, zonas turísticas, en espacios que se estaban realizando elementos de ocio, de fiestas, etcétera. Se ha hecho una acción especial, un dispositivo especial de la Policía Canaria con coordinación con el resto de cuerpos de fuerzas de seguridad para vigilar, para reforzar y, digamos, intervenir. De un 100% lo que nos transmitía el reporte que nos hacía el subinspector es que en un 100% de las actuaciones, un 95% de los casos se estaban detectando comportamientos adecuados, un 5% se estaba interviniendo para corregir, para digamos, modular y recordar que hay que respetar las normas de higiene, de seguridad, de protección, porque estamos lejos de estar en una situación, ¿no?, de absoluto relax, ¿no? No podemos ahora, después de los esfuerzos realizados en todas estas semanas, estos meses, relajarnos en este momento, ¿no? De esta forma también ha coincidido en los últimos días ya la publicación, la emisión de la campaña que elaboró el Gobierno de Canarias, precisamente para recordar los riesgos que esta situación sigue teniendo para las familias de canarios, ¿no?, y Canarias, y por tanto desde el Gobierno no solo estamos adoptando las medidas necesarias para digamos, concienciar, para recordar los riesgos, ¿no?, que esta situación aún tiene, sino que también, pues, lógicamente llamamos a la concienciación ciudadana, a su colaboración, que ha sido ejemplar durante el conjunto del estado de alarma y de toda esta situación, para que siga manteniendo el nivel de, digamos, de alerta frente a ante este riesgo, ¿no? Así que, sin más, si quiere, las preguntas. Buenas tardes. En cuanto a lo que comenta de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, ya la Comunidad Autónoma de Madrid se lo estaba planteando. No sé si Canarias pues también tiene ese planteamiento sobre la mesa. Hablamos de datos epidemiológicos y la situación de las islas, que por el momento es favorable, pero no sé si entra ya dentro de esa balanza. Y en cuanto al consejero, aprovecho su presencia en esta comparecencia para preguntarle pues cuál es la posición que le parece desde su consejería, desde el Gobierno de Canarias, que la situación de los vuelos, de las conectividades aéreas que se van a perder con este nuevo decreto que va a sacar el Gobierno de España de los vuelos dentro de la OSP. Por ejemplo, el Hierro perdería la conexión directa con Gran Canaria. No sé si tiene algo que decir ante esto. Respecto a la pregunta que me plantea, en cuestión, la verdad que es un asunto que no hemos planteado, no nos ha llegado ninguna indicación de esa naturaleza. El decreto lo establece claramente cuál es la conexión en el tráfico interinsular y, por tanto, si eso se varía, no hemos tenido ninguna comunicación al respecto por parte de que eso fuera así, ¿no? En el caso, el tráfico interinsular se está recuperando poco a poco, como estamos viendo. Estamos a un nivel de recuperación muy importante, muy lejos incluso de las previsiones que teníamos hace escasamente algunas semanas atrás, que pensábamos que la recuperación del sector aéreo iba a ser mucho más lenta, pero estamos viendo que, afortunadamente, a medida que avanza la semana, pues crece la ocupación en los vuelos, se incrementa las líneas con las que tenía prácticamente antes del inicio de la pandemia, y yo estoy convencido que quizás en las próximas semanas estaríamos casi alcanzando un nivel parecido al que teníamos anteriormente, ¿no? Sí, estamos pendientes de la pregunta que nos han dicho. En cualquier caso, no hemos tenido ninguna comunicación con el Gobierno. Estas cuestiones, lógicamente, lo hablaremos con él. Nuestro objetivo es que sigan manteniendo las conexiones con todas las islas y que poco a poco se vaya recuperando, inclusive, lógicamente, con la conexión con el vuelo entre Gran Canaria y el Hierro. Nuestro objetivo es que esas conexiones se incrementen. Siempre lo hemos supeditado, lógicamente, al nivel de ocupación que tenga esas líneas, ¿no? Y se ha ido incrementando a medida que se ha ido incrementando la petición de ocupación, y esos planes se han ido cumpliendo. Con lo cual, afortunadamente, el sector aéreo es un elemento indicativo de que la actividad económica crece, y creo que se está viendo cómo además ha evolucionado de forma favorable.
especialmente del turismo interior, que el mensaje que lanzó el Gobierno hace un mes de potenciar el turismo interior. Nosotros incluso tuvimos una reunión con el sector aéreo y con las compañías navieras para mejorar precios, ser mucho más competitivos a la hora de favorecer incluso ese turismo interior, y creo que se está consiguiendo los objetivos que habíamos previsto, ¿no? Que Canarias, los canarios, la familia canaria disfrutara fundamentalmente de sus vacaciones con su familia en Canarias y utilizara los medios de transporte aéreo y marítimo para conseguirlo. Y creo que va en esa evolución, porque todos los indicadores nos demuestran que cada semana que pase, se incrementa la ocupación tanto en los vuelos como en los servicios marítimos, ¿no? Y lógicamente, como lo decía al principio, nuestro objetivo es recuperar todas las conexiones que existían antes de la pandemia, y por tanto ese es nuestro objetivo, y lo vamos a ir recuperando a medida que se evolucione y que crezca la demanda en cada una de las islas. Sobre el tema de las mascarillas y su carácter obligatorio, lo primero que querría recordar es que ya el uso de la mascarilla es obligatorio también en Canarias, ¿no? Cuando lógicamente no se puedan mantener las distancias de seguridad y lógicamente en determinados espacios y en determinadas situaciones, ¿no? Lo que se hablaría, en cualquier caso, sería de ampliar su utilización, que estaría vinculado, lo que nos trasladan los especialistas, es a la existencia de riesgos epidemiológicos en la que esta medida contribuyera. Por ahora no parece que se den las características ni las circunstancias, y no queremos hacer evaluación, ni compararnos, ni hacer carreras con otras comunidades autónomas. Nosotros analizamos nuestras características, nuestras circunstancias, y en función de eso tomamos las decisiones. Ese es el criterio que está siguiendo Canarias, digamos, al respecto, ¿no? Y por lo tanto será una situación, será una cuestión que se va a hacer un estrecho seguimiento, continuaremos. Lógicamente, esto no quiere decir que si en algún momento las circunstancias cambian, pues no demos el paso, pero por ahora, como está la situación, no se perciben razones de peso para adoptar esta decisión. Lo que nos estamos concentrando es en garantizar que en aquellos casos que ya hoy en día es obligatorio el uso de mascarilla, se cumplan y se eviten las situaciones de riesgo, ¿no? Por eso destacaba anteriormente esos dispositivos especiales vinculados a zonas turísticas o a fiestas privadas que se están organizando, para poder evitar lo que están siendo una de las principales amenazas de focos de contagio que estamos viendo en otras comunidades autónomas. Yo quiero hacer dos preguntas. En la declaración de desastre natural en el sector agrario, ¿se sabe el importe de las subvenciones que van a poder disfrutar los municipios, el importe total? Y luego al consejero me gustaría preguntarle si también hay fecha a la hora de empezar a ejecutar ese plan de vivienda después de ese trámite parlamentario. Sí, cuando lo apruebe definitivamente el Gobierno, nuestro cálculo es que a mitad de octubre hayamos cumplido el trámite parlamentario, por tanto el Gobierno apruebe definitivamente el plan. El plan incluye en esa fase de ejecución al año 2020, y por tanto estamos dándonos prisa para que parte de ese plan lo podamos empezar a cumplir en los 3 últimos meses de este año. Nuestro objetivo es hacerlo, ya podemos incluso asumir gastos porque están contemplados los presupuestos de este año, esta anualidad, y nuestro objetivo, lógicamente, es ponerlo en marcha cuanto antes. Creemos que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Este plan se va a concentrar especialmente en los 3 próximos años, que no se va a centrar gran parte de la inversión de esos 664 millones, y por tanto nuestro objetivo es ponerlo en marcha cuanto antes. Calculamos que se pueda estar aprobando definitivamente el documento o el plan en torno a la primera o segunda semana de octubre. Sí, en respuesta a la pregunta, Isaac, digamos decir que el programa, ¿no?, la línea de subvenciones se va a establecer, tiene como objetivo fundamental, ¿no?, así lo pone, financiar las inversiones realizadas por los agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales, ¿no? Por lo tanto, ahora, una vez hemos hecho la parte de declaración de situación de desastre natural, tendrá que hacer cada uno de los municipios con sus productores, con los empresarios y con los productores agrícolas, tendrán que hacer una valoración de las inversiones que han realizado para paliar, para contrarrestar esos daños, y eso va a ser un poco lo que
determine el importe, digamos, total de las ayudas, ¿no? Por lo tanto, aún, ¿no? Digamos, lo que se dio en este Consejo de Gobierno fue el primer paso, que es el que permite ahora la cuantificación, y cuando se determine, dependiendo del importe y de las características, pasará por Gobierno o ya será gestionado directamente por la consejera competente, en este caso la consejera Alicia Van Ostende.